en la mesa de análisis con Juan de la Puente, analista político. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches ante todo. Y quería empezar con el caso de Daniel Urresti, pero más allá evidentemente del tema penal, del tema legal, la situación política, porque claro, estamos hablando de un personaje que ingresa a la política en el 2014 y que ha tenido una presencia importante. No solo ha sido ministro del Interior, ha sido congresista de la República, candidato a la presidencia, candidato a la Municipalidad de Lima. Y para muchos, quizá esto, lo que vemos el día de hoy o en las últimas horas, genera sorpresa. Un político más condenado, 12 años de prisión. Y estamos hablando de alguien que cuando fue candidato al Congreso, en Lima obtuvo medio millón de votos y que perdió por muy poco la alcaldía de Lima el año pasado. Y entonces estamos hablando de la condena de un político, yo no diría grande, pero por lo menos con significación. Ahora, se trata de un político que entra a la política después de haberse retirado de las Fuerzas Armadas. Él se retira como general de brigada. Su ingreso tardío es una, digamos, hace una segunda especialización en la política. No es un político desde edad temprana o que militó en un partido. En realidad su ideología es muy imprecisa, pragmática, porque estuvo con Humala, pero después también con Podemos, luchaba contra la corrupción, pero fue candidato de un partido que tiene serios cuestionamientos en su proceso de corrupción, en su proceso de inscripción. Pero más allá de eso, yo diría que pone de manifiesto el espacio que tienen hoy día los derechos humanos en el sistema político peruano. Y eso es un punto importante, Juan, porque claro, yo de alguna manera ponía en el mismo saco a Daniel Urresti con quizá el caso de expresidente de la República, como Pedro Castillo, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo. Pero claro, el caso de Daniel Urresti no tiene que ver con corrupción, el caso de Daniel Urresti tiene que ver con derechos humanos. Así es. Entonces tengo la impresión que a pesar de las dificultades de nuestro sistema político, hay defensas, hay resistencias, hay mecanismos, finalmente son resortes del sistema, vinculado además a un estándar internacional, que permiten que, aunque sea tarde, las violaciones de los derechos humanos sean castigados por la justicia y por la ley, las víctimas encuentren verdad y encuentren justicia. Eso me parece que es relevante, más allá del hecho de la personalidad misma del señor Urresti, que es compleja, provocador, ubicuo, pero mi impresión es que aquí el eje es que los derechos humanos son un tema en los cuales el sistema peruano reacciona con tardanza, sí, pero reacciona. Es decir, el mensaje que da el Poder Judicial en esta sentencia es importante en cuanto a la no impunidad justamente con casos que se vivieron y se enfrentaron justamente en los años 80. Y además el sistema opera, a pesar de que existe una enorme ofensiva ideológica de sectores conservadores que se resisten a que se cumplan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en relación a la no impunidad. Porque en realidad los mecanismos sobre los cuales opera el posconflicto en el Perú es reparación, es justicia, es verdad, es reconciliación, no repetición. Y entonces hay sectores que dicen, no me hablen de eso, pero lo que ha hecho ayer la justicia peruana es decir, no, estamos en camino a que estos casos no caigan en la impunidad. Y a ver, interesante esto, porque de parte de ciertos sectores que tú mencionas, conservadores justamente, ven o han celebrado de alguna manera la condena de Daniel Urresti, porque lo veían como un enemigo. Pero claro, si sacamos a la persona y lo que representa a la persona y vemos el caso en sí, es entender y recordar que pues sí, en los años 80 los militares también cometieron violaciones a los derechos humanos. Sí, y además porque he visto el tuit del señor Urresti, él se considera un preso político en el sentido que él ha sido sentenciado no por lo que pasó hace 34 años, sino sentenciado por lo que ha hecho en los últimos 10 o 12 años. Mi impresión es que no es un preso político.
es un político que está preso, que es otra cosa. Y también he visto, he leído reacciones de sectores conservadores en el país que en otros casos dicen que los militares no deben ser sentenciados y procesados, pero se alegran por Urresti, pero por las razones del comportamiento de Urresti en los últimos años. De manera que, separando la paja del trigo, yo diría que centrémonos en el asunto sensible de los derechos humanos, sobre los que ha dicho una palabra ayer la justicia peruana. Ahora, escuchaba más temprano al doctor César Nakazaki señalar que muchas veces en el sistema de justicia, en determinados jueces, hay un sesgo también contra los militares y que lo mencionaba, ¿no? Cuando estos casos son absolutorios, normalmente en la Corte Suprema, de cada 100 casos, pues solamente deja cerrados 6, los otros 94 los abre. Bueno, él estaba hablando como abogado que tiene un sesgo precisamente con varios clientes acusados por violaciones de derechos humanos. No, a mí me parece que el sistema peruano en los últimos años, sobre todo en el Poder Judicial, ha desarrollado competencias para más bien abrir la discusión a qué crímenes, qué delitos deben sentenciarse de violación de derechos humanos. Aún estamos en camino, ¿eh? Por ejemplo, tenemos una veintena de defensores de los pueblos originarios que son defensores de derechos que han sido asesinados y los procesos marchan lentamente, ¿no? Entonces, para este paquete que viene del conflicto interno, no, yo sé que hay gente que no le gusta hablar del conflicto interno. Para este paquete que viene del conflicto interno y que tiene que ver con las acciones del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MRTA, pero también con la respuesta estatal, me parece que hay competencias ya en el sistema peruano. El nuevo paquete de derechos, sí, yo creo que es un pendiente, ¿no? Sobre todo de aquellos llamados derechos nuevos, ¿no? Y sobre eso hay mucha controversia porque también hay sectores conservadores que no quieren reconocer esos nuevos derechos. Hay gente que cree que hablar del cambio climático es un exceso y por lo tanto las tierras de los pueblos originarios deben ser explotados indiscriminadamente. A ver, y uno además, Juan, podría decir que en el caso de la condena a Daniel Urresti, como tú decías, ¿no? Se han demorado, porque no hay que olvidar, ya en este caso del asesinato del periodista Hugo Bustillos, hay 2 condenados que pertenecían también a esa base contrasubversiva en Castropampa, Ayacucho. Sí, y quizás en favor de los jueces que ayer sentenciaron, habría que decir que la incorporación al caso del señor Urresti viene del 2009, cuando él no era todavía un actor político. Exacto. Y no era todavía ministro. Eso desbarata esta idea del famoso preso político. Sí, y además porque me parece que sí es cierto, podría ser el caso del señor Urresti, pero sí es cierto que hay un tipo de políticos que precisamente entran a la política para huir de la justicia. Tenemos el caso de parlamentarios actuales que están siendo procesados por su actividad como alcaldes o gobernadores regionales. Me parece que hay el caso de un exalcalde de un distrito de Arequipa. Entonces, la política es como una especie de... Edwin Martínez, si no me equivoco, de sí, Acción Popular. La política es una especie de refugio para no rendir cuentas. Otro es el caso de políticos que entran a la política y se corrompen y cometen crímenes allí. Y quizás hay un tercer caso que me preocupa más, es cuando ya el crimen organizado se organiza políticamente e ingresa a la política. Hace algunos años se detuvo al alcalde de Chilca y ahí se demostró que en realidad ya era el momento en que el grupo mafioso decide ya no cooptar a un alcalde elegido, sino poner a su propio alcalde. Lo cual, digamos, ya es escalar a otro nivel de esta penetración del crimen y del delito en la política. Y a ver, yo hacía quizá la generalización con el caso de Urresti, con los otros presidentes, pensando en cómo la población ve esto, ¿no? La población que no está necesariamente pegada a las noticias y a la información. Y digo, bueno, mira, quien estaba así de ser alcalde de Lima, hoy está cumpliendo una condena. Quien fue mi presidente, hoy está tras las rejas. Quien fue ministro, hoy está prófugo de la justicia. Es decir, cómo toda esta judicialización termina afectando al ciudadano. Bueno, cuando la política se acaba en los tribunales, con buenas
o malas razones, o sea, con razón o sin razón, es evidente que la política está fracasando. Mi impresión es que en este estadio un poco distópico de la crisis peruana, es que no hay política. Lo que tenemos son casos judiciales y son denuncias. El Perú no está discutiendo desde hace muchos meses, incluso desde el inicio del gobierno del señor Castillo, los grandes temas de la República. Entonces, la gente, los ciudadanos desarrollan esta aversión a la política porque creen que no es un espacio que es virtuoso. ¿Cuándo percibes, haciendo un poco ya digamos, de perspectiva de lo que ha venido pasando en el país, este nivel de deterioro justamente de la política, este nivel de deterioro de ni siquiera discutir los grandes temas que tendríamos que discutir como país? Porque, a ver, todavía recuerdo que en el gobierno del expresidente Ollanta Humala se planteaban algunos planes de diversificación productiva, había un debate incluso interesante entre varios sectores de pensamiento sobre cuál debería ser el modelo, qué incentivos generar para determinados sectores. Todo eso se acabó. No sé si con PPK y las disputas que hubo con el Congreso mayoritario fujimorista. Bueno, el abandono de su programa que hace Humala el año 2011, yo creo que marca el inicio de la liquidación de las tradiciones políticas, ¿no? Hoy día lo que llamamos política no está ocupada por tradiciones. El Perú ha tenido una tradición aprista, socialista, social cristiana, liberal, o una tradición conservadora. Hemos tenido apera una tradición, digamos, de una especie de pensamiento peruanista. Pero esas tradiciones están, en general, yo creo que fuera de la política. Y entonces lo que tenemos es una política sin tradiciones. Y cuando la política no tiene tradiciones, no hay espacios para encontrarse, para dialogar, para pactar. Es probable que de los 130 parlamentarios que hoy tenemos en el Congreso, unos 100 no hayan pertenecido al partido por el que fueron elegidos un año antes. Y está aumentando el número. Entonces, eso es la ausencia de las tradiciones. Y PPK fue el primer presidente independiente, porque hasta Humala nosotros habíamos tenido presidentes que habían fundado su partido y tenían un programa. PPK lo que hace, me parece, que es adquirir un partido. Peor es el caso ya del señor Castillo, que buscaba un lugar y terminó en el partido Perú Libre, como podría haber terminado en algún otro, ¿no? Entonces, esta política de los independientes, que el Perú alababa el año 89, 90, que vivan los independientes porque los políticos nos han hecho daño, me parece que está de retirada. Y yo más bien diría que vengan los políticos, que regresen las tradiciones políticas. Varios de estos partidos se han reinscrito, están por reinscribirse, pero me parece que estos mercantilistas que han asolado individual y colectivamente el Parlamento deberían salir. Pero es interesante, ¿no? Porque incluso esa tecnocracia que se fortaleció muchísimo en los años 90 y tomó mucha más fuerza incluso ya del 2000 hacia adelante, y que decían, bueno, la política va por un lado, la economía va por otro lado, porque está en manos de los tecnócratas. Todo eso también ya quedó en el pasado, pareciera haber quedado en el pasado. Sí, yo creo que este gabinete, que tiene algunos ministros y ministras que aparecían pues muy ranqueadas como técnicas o técnicos, han terminado no dando la talla, porque me parece también, en esto Alberto Vergara tiene una sentencia muy dura, que es que el Perú en los últimos años no ha estado gobernado, sino administrado. Se refiere precisamente a que al mando del Estado han estado personas que no tenían una visión política, ideológica y programática y flotaban, ¿no?, en el Estado. Y no solo, a ver, si nos podemos hacer un poco a recordar, el propio PPK, ¿no?, que entra con esta, digamos, ínfulas del gabinete de lujo, demostró que su gabinete no era tal. Es decir, había gente con estudios en el extranjero y sí, todo, pero vamos. Sí, una amiga de Toledo, de PPK, dijo que era un gabinete de lujo. Pero en realidad los tecnócratas que fueron alfereces o tenientes con Fujimori, que con Toledo ya fueron capitanes y comandantes, que con Humala llegaron a ser coroneles y generales ya con Alan García,
Estamos hablando de tecnócratas que han tenido 20, 25, 30 años en el Estado. Me parece que ya son una generación que no le pueden al país entregar mejores resultados. Creo que en un momento sí le entregaron resultados, pero me parece el no haber roto con el modelo neoliberal, el creer que puede lucharse contra la desigualdad y contra estos desafíos que nos plantea ahora lo que pasa en el sur sin tocar el modelo económico, me parece que ya llegó a su fin. Y entonces quizás el Perú, como necesita también una nueva tradición política, necesita una nueva tradición de tecnócratas, que mejor sería si esos tecnócratas al mismo tiempo fueran políticos, porque alguna vez se alababa a la gente que decía, no, yo soy técnico, no soy político. Yo he escuchado mucho eso, ¿no? Bueno, a los que he escuchado decir no soy técnico, soy político, eran más políticos que nadie, ¿no? Porque es una manera también de navegar, ¿no? En el Estado. Pero ¿no tiene que ver también con el hecho de que en cierta época, sobre todo el gobierno de finales del gobierno de Toledo, el gobierno de Alan, cachito del inicio del gobierno de Humala, nos emborrachamos con el crecimiento económico, nos sentíamos las estrellas y no hicimos las otras reformas que teníamos que hacer para justamente ser un país viable en el mediano y largo plazo? Sí, a mí me parece que los empresarios reaccionaron tarde porque a finales de la década pasada, 2 episodios de CADE estuvieron dedicados a romper ese muro entre la política y la economía. Y el empresariado le declaró la guerra a las cuerdas separadas. Mi impresión es que fue muy tarde, ¿no? El Perú se pateó, se dio el lujo de patear las reformas. Creo que ahora mismo estamos pateando la reforma. Es un país que crece 2,5, 3%, sí, claro, y un poco más que el promedio latinoamericano. Es un crecimiento bajo, pero no es un desempeño crítico negativo, deficitario como otras economías. Entonces, sí, pues la economía sigue yendo por otro lado. Quizás también tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos 75-80% de informalidad. Esta informalidad política, económica ayuda también a la informalidad política, porque si no, ¿cómo se puede explicar que un país que tiene 75% de informales económicos no tenga pues políticos de tradición y de raza, ¿no? Aquí me parece que esas dos informalidades se han integrado y este es el resultado que tenemos. Recuerdo, dado que mencionas la CADE, hablando de las reformas, una CADE donde un invitado fue Moisés Naim, analista venezolano, y dijo, a ver, una cosa que no sé si la compartes, que una de las grandes reformas a las que tendría que haberse abocado el Perú es la del sistema de justicia. Es decir, mientras no reformemos el sistema de justicia como tal y no ataquemos justamente la corrupción enquistada en este sistema, no vamos a ser un país viable. Cierto, si un caso como de derechos humanos dura 34 años y si es que los casos de corrupción que se empezaron a investigar hace varios años, 7 años, recién provocan estas incautaciones, ¿no? No olvidemos que las investigaciones sobre crimen organizado te permiten tener un lapso de 35 meses de investigación con la posibilidad de otros 35 más. Estamos hablando de 70 meses. Por ahí hay una discusión en el derecho penal respecto a cómo deberíamos acortar los procesos. Pero eso también tiene que ver con que haya más magistrados, más fiscales, que estos no sean provisionales, porque cuesta. Implementar el nuevo Código Procesal Penal cuesta mucho dinero. Y entonces ahí hay un tema también que tiene que ser discutido, ¿no? ¿Cómo financiar la reforma? Y para volver un poco al presente, ¿no? Al gobierno de Dina Boluarte, y no sé cómo lo veas, pero esta condena que ha digamos, recibido Daniel Urresti, que tiene que ver nuevamente con derechos humanos, ¿crees que sea también o debería ser también tomado como un mensaje para el gobierno, un gobierno que tiene como mochila a más de 60 peruanos muertos en medio de protestas? Absolutamente, es como cuando Cristo hablaba, ¿no? Hablaba para Pedro, pero para que escuche Juan. Y yo creo que esta condena para Daniel es para que escuchen varios en el gabinete, porque creen que no es un tema de fondo hoy día el asunto de los 60 muertos. Y creen que pueden seguir gobernando con una mochila de 60 muertos y todos los días nos hablan de la gobernabilidad. No puede haber gobernabilidad si no hay claridad respecto al compromiso del gobierno en relación a los 60 muertos. Es cierto que está en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, pero estamos hablando de una respuesta política que hasta ahora no ha llegado. Y no llega esa respuesta política porque quizás se sienten muy cómodos con los fiscalizadores que tienen al frente, que es el Congreso de la República,
República? Probablemente por eso también es cierto que la insumisión del sur ha descendido, pero tengo la sensación que esto debilita al propio sistema y eso hace que finalmente el Estado no tenga capacidades para hacer las cosas que tiene. O sea, porque un gobierno poco legítimo o nada legítimo no tiene fuerza para hacer cosas, como por ejemplo está pasando ahora en el norte del país. Porque, ¿no? a ver, ¿no? Uno recuerda el caso de Hugo Bustíos, 1988, noviembre de 1988. Hoy, abril 2023, lo estamos recordando. Yo me pongo a imaginar, esos 60 o más de 60 muertos no se van a olvidar ni en un mes, ni en 2 meses, ni en un año. Y además porque no son muertos de una pequeña comunidad que puede ser invisibilizada por la historia oficial. Estamos hablando de muertos de territorios mucho más grandes. Puno, Ayacucho, Andahuaylas. Entonces, esto es un tema muy complejo. Una respuesta política a este asunto me parece que podría venir, ojalá, del informe de la CIDH que en los próximos días va a ser emitido y que ojalá promueva un reconocimiento de responsabilidades políticas. Y solo para terminar, Juan, ¿ves viable? Porque ya esto evidentemente en el Congreso se ha enterrado, ya han cambiado el chip totalmente. ¿Ves viable que el gobierno y el Congreso duren hasta el 2026 con todo esto que estamos hablando? Bueno, la crisis que nosotros tenemos es una crisis larga. Mi impresión es que esta es una crisis para 8, 10 o 12 años más. Algún día hemos conversado sobre eso. Y entonces, haya o no elecciones, la profundidad de la crisis quizás obligará a que en los próximos 10 años 2 o 3 veces tengamos elecciones adelantadas. Entonces, digamos que no haya elecciones este año y que haya el próximo o de repente 2015, no implicará que estamos saliendo de la crisis. Me parece que yo no miraría como una especie de espiral la crisis peruana, sino como una especie de tobogán o de montaña rusa con subidas y bajadas. Y entonces habría que tener mucha tolerancia respecto a que ninguna elección adelantada, yo estoy de acuerdo con las elecciones adelantadas, ninguna elección adelantada resolverá, mientras no resolvamos estos temas que hemos empezado a discutir, ¿no? O sea, cómo el crimen se apropia de la política, cómo el delito se apropia, cómo los intereses se apropian de la política. Juan, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto. Juan de la Puente.